Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Mi nombre es Andrea Zarralde. En el futuro, la historia va a reconocer que los momentos que estamos viviendo ahora son de los más oscuros en la historia de este país. Todos hemos visto las imágenes de cómo las autoridades federales atacan a trabajadores y familias indefensas con helicópteros, gases lacrimógenos y armamento que pertenece en un campo de guerra, no en las calles de Estados Unidos. Tristemente, también hemos visto que hay muchos casos en donde las autoridades no han respetado las leyes de este país y, por ejemplo, han arrestado a ciudadanos o han separado a familias injustamente. Por eso, hoy en Línea Directa les traemos otro programa en nuestra serie Conozca sus derechos, para que ustedes estén informados y preparados en caso de una emergencia. Nos acompaña la abogada experta en temas de migración, Lucía Camargo, con quien vamos a hablar acerca de la nueva realidad que estamos enfrentando a través de todo el país. Abogada, un gusto tenerte con nosotros aquí en Línea Directa. Bienvenida. Gracias a ti, Andrea. Es un verdadero placer poder hacer parte de estos servicios para la comunidad. Y con mucha alarma hemos visto que hay una nueva agresión por parte de las autoridades federales y que han habido casos en donde no se han respetado las leyes. Por ejemplo, han roto ventanas de carros para sacar a personas, se han metido a viviendas sin ser invitados y sin presentar una orden judicial. ¿Qué nos puedes decir acerca de la forma cruel y despiadada en que se están llevando a cabo estos arrestos que vemos todos los días en todas partes? Es una violación total al debido proceso. Ninguna persona está autorizada a entrar en las premisas de una vivienda o inclusive de una compañía sin tener una autorización firmada por parte de un juez. El primer requisito es si se acercan a su vivienda o inclusive a sus instalaciones de trabajo, lo que tienen que hacer es pedir que les den la copia de esta autorización. Se llama un warrant y tiene que venir firmado por un juez. Ellos intentan mucho mostrar una autorización que viene firmada por DHS, el Department of Homeland Security o USIS, que no los avala para entrar en las premisas. El segundo requisito sería permanecer callados. Cuando digo permanecer callados, ellos pueden hablar y decir básicamente tres palabras. Escojo quedar en silencio e invocar al abogado. ¿Qué pasa cuando la persona no tiene aún el abogado? Esto es lo más lamentable porque se pierde mucho tiempo mientras la persona llama al familiar o inclusive llama a un despacho y de pronto no está la disponibilidad en el momento. Entonces lo ideal es, ojalá que la persona ya haya tenido una consulta con el abogado e inclusive le haya llevado su expediente. Cualquier cosa que pueda tener. Puede ser documentos de que ya está haciendo un ajuste, que está de pronto cambiando a otra visa o inclusive que está en proceso de deportación, que entró por frontera, estuvo detenido, que está teniendo un asilo, cualquier tipo de visa humanitaria y donde el abogado por sobre todas las cosas tenga el número, el A-number, que es el número de cualquier inmigrante que empieza con la A y tiene 9 dígitos, y el lugar de origen, porque con el localizador actual, solamente con la fecha de nacimiento y el número de identificación de inmigrantes no es suficiente ubicar a la persona. Tenemos que tener también el país de origen y, por supuesto, los nombres y apellidos verdaderos porque lamentablemente a veces tenemos una información distorsionada y ese inmigrante tiene que entender que cualquier conversación que tenga con un abogado, así no contrate el abogado, entra dentro del privilegio de confidencialidad. Por lo tanto, el ideal es que le diga absolutamente, le hable de toda su historia, así incluya cualquier récord criminal para poder tener una buena defensa. Estamos viendo que las personas detenidas se están moviendo inmediatamente a centros de detención, están a veces a miles de millas de distancia de las familias y los abogados de las personas detenidas. Justamente esto se está dando para que no puedan ejercer sus derechos, conociendo esta dura realidad. ¿Qué pueden hacer personas vulnerables para prepararse básicamente? Para pues no ser desaparecidas por el sistema migratorio. Tú nos das unos consejos claves, pero como son tan rápidamente detenidas, aparte de tener este abogado y todo, ¿qué más pueden hacer? Hay que tener como un plan de acción
básico, porque en el momento de ser detenidos todo se está moviendo demasiado rápido. Es vertiginoso. Bueno, primero yo le recomendaría registrarse en los consulados. ¿Por qué ayuda? Porque todos los consulados en este momento están teniendo asesoras legales. De pronto, en el consulado de Colombia, para dar un ejemplo, la doctora Miriam Osorio, de pronto ella no puede ejercer una labor directamente con inmigración, pero puede inmediatamente estar en contacto con abogados de inmigración que puedan ejercer un derecho sobre ese connacional. El segundo paso sería ya una planeación más estratégica en el evento de que desafortunadamente esa persona sea detenida y sea deportada. Eso implicaría desde dejar un poder especial o un poder general más abarcante para una persona de confianza o un familiar o inclusive un abogado que le pueda manejar lo que deja atrás, los bienes, sus cuentas, su negocio y unas instrucciones muy específicas. Si tiene casa, quiero venderla, quiero que me la renten, amoblada, que me manden mi menaje, qué voy a hacer con mi mascota, mis hijos se van a ir, voy a necesitar los récords médicos, los récords escolares. Tiene que tomar uno como una lista, Andrea, de la A a la Z, literal como de logística y hacerlo con sangre fría como si nos estuviéramos yendo de manera voluntaria. Si yo decidiera irme mañana a regresarme a mi Colombia querida, ¿qué tendría que hacer? Y empezar por esa lista, cada documento. ¿Tenemos los pasaportes vigentes? Mis hijos tienen la nacionalidad de su país porque hay niños que nacieron acá, son ciudadanos americanos, pero son menores de edad. Si nos los llevamos para nuestros países, ¿tienen nuestra nacionalidad? De pronto no. Entonces, empezar por ese servicio, acercarse al consulado. En el caso de Colombia, vuelvo a poner el ejemplo, hay que sacar primero el registro civil de nacimiento, después la tarjeta de identidad si son menores de edad, la cédula de ciudadanía si son mayores de 18 años y finalmente el pasaporte. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Puede tomar hasta 6 meses. Los documentos, especialmente Andrea, si cualquier petición pasa mucho con los asilos, no tienen los récords de ese asilo. Entonces se los hizo un preparador hace muchos años, no tiene ninguna información. Entonces, tomarse el tiempo y buscar esos documentos en casa si es que los tienen. Y si no, todas las personas tienen un derecho federal bajo un acto que se llama Freedom of Information Act, que los avala para pedir todos los récords que reporten en el gobierno federal. Tienen una certificación laboral, se la podemos pedir por el Ministerio de Trabajo, de Department of Labor. Tienen una aplicación en UCIS, la podemos pedir, pero para que el gobierno nos suministre el récord migratorio de esa persona, por ejemplo, puede tomar hasta 6 meses. Entonces yo creo que cuando nos llegue esta angustia, yo digo que la acción quita la preocupación. Es una realidad, no podemos estar como jugando a la ruleta rusa y diciendo qué tal que me pase hoy. No, ir preparándonos, ser muy optimistas, pero ir preparándonos para el peor de los escenarios, que nos den tranquilidad, que nos den como esa paz en caso de que se presenten las peores circunstancias. El espíritu humano tiene mucha fortaleza y sobrevivimos a desastres naturales, a conflictos, a guerras y todo, donde no nos da el margen de preparación. Esto es como lo diría el gran Gabo, estamos ante crónica de una muerte anunciada. Tenemos la obligación de prepararnos e involucrar a todo el grupo familiar, especialmente a los jóvenes, que usen esas herramientas virtuales que tenemos al alcance para bienes buenos y que los beneficien al final. Hay países extraordinarios que hasta están teniendo una apertura impresionante, por ejemplo, para estudiantes y que han hecho los comunicados a través de comunicados oficiales. España, los Países Bajos, los países nórdicos, donde de pronto estos chicos, por ejemplo, si ya están en edad de ir a la facultad, empiecen a buscar opciones fuera de los Estados Unidos. Escoger a dónde nos vamos a regresar, Andrea, importantísimo. Y si es así, así sea nuestro propio país, llegaría a la ciudad, a una zona rural, donde me instalaría, aún más para personas como los venezolanos, que en la mayoría de los casos no quieren volver a Venezuela. Ahí yo los estoy asesorando. Si llegan a Colombia,
se pueden quedar 90 días con una visa de turismo que se puede extender hasta por 180 días. No pueden violar esto porque en Colombia las penalidades son multas por cada día de estadía ilegal. Pero luego se pueden mover, no sé, a buenos países limítrofes, Panamá, Costa Rica y así sucesivamente. De pronto no pase, Andrea, pero tener todo organizado y tener una preparación les garantizo que les baja el nivel de ansiedad. Abogada, y a pesar de los abusos, es importante que conozcamos nuestros derechos. Es legal que ICE entre a una vivienda sin una orden firmada por un juez. Es importante recalcar esto, ya lo mencionamos, pero darle esta información a nuestra comunidad en momentos de angustia, cuando se enfrenta a una situación con un agente de ICE que llega a su trabajo, a su casa, lo primero que uno hace es abrir la puerta y, ¿no? Asustado, sin saber, pero ¿qué tan legal es o qué tan ilegal es que un agente ICE lo arreste sin una orden judicial? Es completamente ilegal, es una violación del debido proceso. Yo le estoy aconsejando mucho a las personas porque una de las cosas que más estoy haciendo es pedagogía migratoria, sobre todo en nuestra comunidad. Casi en todas las familias hay alguien que está trabajando en el área de la construcción, etcétera. Son muy buenos en instalar sistemas, que instalen un sistema de seguridad dentro de la casa. Porque si yo grabo al oficial con el teléfono, de pronto dicen violación del debido proceso del oficial. Pero nosotros si tenemos esas cámaras, que las tenemos casi todos en nuestras casas o muchos, para supervisar a los menores, a las mascotas, etcétera, entonces un buen sistema de cámaras interno va a tener muy buena protección porque al menos vamos a tener una evidencia para luego ejercer una acción en contra de ese oficial o de esa entidad, de esa agencia, porque se termina demandando a la agencia. Abogada, ¿y cuáles son los errores que en tu experiencia has visto que nosotros cometemos cuando tenemos a las autoridades al frente? Yo creo que correr, huir, forcejear o hablar más de la cuenta. Muchas veces nosotros nos incriminamos nosotros mismos, dar información, no mantener silencio, no tener documentos a la mano, no tener claridad. Si es que deciden hablar, entonces hablan sin ninguna claridad. Entonces, su nombre, y si es que lo dan, de pronto dan un nombre que no es el correcto, de pronto es el que ellos han venido usando con una identificación falsa. Pasa bastante. Yo lo noto cuando me llaman. Tomo la llamada, ya me pasan el teléfono porque yo tengo abierto el celular. Luis Vargas, entonces le digo a la persona, pero en su teléfono dice Álvaro Fajardo. Oh, sí, es que ese es el mío, el verdadero. Entonces yo empecemos de nuevo. Entonces ahí voy tomando los datos. Pasa mucho también que hay mucha confusión. ¿Cómo entró al país? No, pues yo entré, dicen a veces con visa, pero realmente los pasaron por frontera, no dicen que estuvieron detenidos. Entonces, no solo que hablan, sino que no dan los hechos reales cuando deciden hablar. Entonces, todo eso se toma como un fraude. Ellos, acuérdate que toman el boletín y toman todos los datos que dan o dan un número de identificación falsa, entregan los documentos que tienen a la mano, el Social Security muchas veces es falso, la licencia de conducir puede ser falsa y el permiso de trabajo también puede ser falso. Entonces, al ellos voluntariamente entregar una documentación, inmediatamente ya tiene el gobierno un argumento de que tienen manejo de documentos oficiales falsos y eso es un delito. Está bueno, estamos aprendiendo junto a la abogada Lucía Camargo, sobre todo en esta ola de ataques inmigrantes, sobre la importancia de conocer sus derechos. Vamos a una breve pausa y regresamos en instantes. No se vayan. A diario, miles de inmigrantes enfrentan redadas, detenciones y amenazas de deportación sin saber que la ley les otorga derechos independientemente de su estatus migratorio. Además, muchos caen en manos de personas sin escrúpulos que prometen arreglos rápidos legales, cobran miles de dólares y después desaparecen con el dinero de nuestras familias. Hoy, junto a la abogada de inmigración, Lucía Camargo, estamos aprendiendo a entender mejor
cómo protegernos y reconocer las señales de alerta. Gracias, abogada, por continuar con nosotros en línea directa. Y se han reportado estafas de personas inescrupulosas que se aprovechan del dolor y la desesperación de las personas. ¿Qué pueden hacer nuestras familias para prevenir estos fraudes? Andrea, yo creo que lo más importante es que contraten a un abogado de inmigración. Los preparadores, como su nombre lo dice, son preparadores. Ellos pueden ser unos asistentes del abogado y ayudar a llenar unas planillas, pero eso no le da una debida representación al cliente. Entonces yo verificaría que el abogado sea abogado. Ojalá que la junta que tienen sea en las oficinas de ese abogado. Pueden inclusive ir un paso adicional y preguntarle a ese abogado dónde tiene la licencia. Son récords públicos, son récords oficiales. En mi caso yo tengo la licencia en Washington y en Nueva York desde el 2006, ya casi por 20 años. El tercer paso es tener la claridad de que cuál es la ventaja con el abogado. Primero que conoce la ley, pero lo más importante es que la representación va más allá de firmar los formularios y toda la evidencia. Todas las planillas de inmigración al final tienen un cuadrito donde dicen la firma del preparador. Cuando es el abogado, hay que llenar una casilla donde dice mi representación va más allá que la presentación de este paquete migratorio. Entonces, en todo el camino migratorio es muy común que haya una solicitud adicional de evidencia, hace parte del proceso, se llama Request for Evidence, donde el oficial en la mayoría de los casos pide una información adicional que nosotros preparamos. Pero también es bastante común que puedan emitir un documento que se llama NOID, Notice of Intent to Deny. El oficial ya tiene la intención de negar ese proceso y le da al abogado la oportunidad de que le mande evidencia corroborativa que sustente que él debería aprobar el caso. Si lo hizo un preparador, esa persona queda en el limbo, él queda en el aire, solamente le mandó un paquete original y no es consciente de todo el camino migratorio. Puede haber inclusive una negación, pero esa negación se puede apelar. Se puede hacer una moción para reabrir o reconsiderar el caso. Se pueden agotar todos los recursos de ley, todos los remedios migratorios que existen para subsanar cualquier cosa. Pero por sobre todas las cosas, los abogados trabajamos muy de la mano con ese aplicante y le vamos extrayendo toda la información que necesitamos porque estamos firmando los casos, estamos exponiendo nuestra licencia. Como el preparador no tiene nada que perder, recibe el dinero y desaparece, nosotros estamos sustentando todo lo que estamos mandando, entonces nosotros sabemos lo que pasó. El cliente tiene total certeza de que lo que él está suministrando está plasmado en el caso y se puede hacer un buen caso. Pasa mucho con los asilos. De hecho, que aprovecho para decirle a las personas que es un buen momento de que revisen lo que les prepararon. Sobre todo esos asilos que están como en el aire hace una década. Si no tienen el expediente a la mano, porque el preparador casi nunca entrega el expediente, un buen expediente en general puede tener sus 500 páginas bien contadas. Y si no lo tienen, ir pidiendo el expediente a través del FOIA request, de ese remedio que les explicaba de pedir el expediente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a ir a una entrevista. Si es un asilo afirmativo, van a ir a UCIS. Si es un asilo defensivo ante un juez de inmigración, y les van a preguntar absolutamente toda la evidencia corroborativa que está en ese asilo y que les hizo temer por la muerte para demostrar que tenían miedo a muerte creíble para que les otorguen el asilo. Y en su mayoría, y esto es para poner un ejemplo, esto es con el asilo, pero puede ser con cualquier otro beneficio migratorio. No tienen ni idea de lo que plasmaron en los documentos. Entonces, cuando el juez tiene ese documento, ese expediente en mano, y no hay una buena entrevista, no le van a conceder el asilo y le dan 30 días para dejar el país. Mm. Pero eso puede aplicar hasta en renovando un permiso de trabajo, renovando, cambiando una visa de turismo a una visa de estudiante, una visa de empleo, de inversión, una visa familiar. Aplica absolutamente en todo. Son
muy mal preparados pueden devolver el paquete también. Mm. Y una persona que de pronto estaba a punto de que se le acabe una visa por haber contratado a una persona que no sabía llenar la forma, se la devuelven, acumula presencia ilegal, luego se vuelve deportable. Las consecuencias son indecibles e incontables. Yo Vamos creo a cerrar este segmento, pero vamos a recapitular cosas claves para que nuestra comunidad tenga en cuenta y es importantísimo tener la información ante su consulado, sobre todo si tiene hijos nacidos en Estados Unidos, tener los documentos al día, como nos explicó la abogada Lucía Camargo, tener todo el plan de acción. Y vamos a, lo mencionamos en el primer segmento, abogada, pero me gustaría que cerráramos ese segmento nuevamente con la información clave que necesitan nuestras familias a la hora de enfrentarse a cualquier agente federal, agente de inmigración. Conocer sus derechos, que es lo primero que debe y no debe hacer. Vamos a cerrar con un resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy. mantener silencio, por favor. Lo que pasa es que cuando uno está bajo el efecto del estrés, puede decir cosas que luego le van a pagar factura. Por el mismo temor, y es que es una reacción biológica. Por favor, mantener silencio. Y si decide hablar, que sean solo las palabras, escojo mantener silencio y tengo derecho a mi abogado. Punto final. No firmar nada, porque eso puede ser una orden de deportación. Él puede estar reconociendo, especialmente si no hablan inglés, Andrea. De pronto, o por la rapidez, la presión de que firme, sostenerse, no voy a firmar nada. Él no tiene que dar ninguna información, así decidiera hablar, él no tiene que decir nada personal, ni cuándo entró, ni cómo llegó, ni de dónde es. Absoluto silencio. Ojalá tener a la mano el número de su abogado de confianza. En mi caso, yo tengo un número corporativo abierto, un WhatsApp, en el que está abierto 24 horas con mi equipo, en el cual, sobre todo si ya tenemos los datos, que sería ideal, suministrar el EIN number, fecha de nacimiento y país de origen, nos podemos mover rápidamente con el localizador de ICE para mirar a dónde los están llevando al destino final. No tienen la necesidad de, si les piden documentos, tampoco los tienen que entregar. No tienen que entregar, y más si los documentos son falsos. Ahora, si esa persona no tiene nada que temer, es un residente permanente, es un ciudadano, el panorama cambia, porque no se está incriminando, ni está dando ninguna información que vaya en contra de sus derechos. Entonces hay que hacer lógicamente esa distinción. Y los que sí tienen estatus, un permiso de trabajo, un documento donde conste que están haciendo ajustes de estatus, un cambio de estatus, si tienen una tarjeta verde de residencia permanente, si tienen un pasaporte americano, claro, eso sí va a ayudar y ahí sí vale la pena que le digan al oficial, eso es una equivocación grosa, yo tengo este estatus. Y eso pues casi que lo tienen que llevar uno en el carro y la verdad casi que a mano. Nos toca estilo paisa con el carriel acá cruzado y con los documentos para poder evitar esta eventualidad. Tener un perfil muy bajo, Andrea, muy tranquilos. Manejar en el límite de velocidad, no manejar con copas, tener hasta los stickers, los adhesivos del carro que estén al día en las placas, la registración al día, porque muchas veces damos la oportunidad al oficial para que nos detenga por otra razón que es absolutamente irrelevante y que no es correspondiente con el tema migratorio. Y obviamente no lo incluí, pero llegó el momento también de mirar si pueden tener alguna alternativa desde ahora de legalizar su estatus. Hay personas que están casadas con ciudadanos y que no han hecho la documentación o que están ennoviados con ciudadanos y aún no se han casado, que son residentes y no han aplicado para la ciudadanía, que tienen unas habilidades extraordinarias o excepcionales y podrían aplicar para una visa de trabajo, para una visa de inversión, que han sido víctimas de violencia, que han sido víctimas de tráfico humano, que han sido víctimas de crímenes, visas especiales juveniles, personas que de pronto tienen un buen asilo y que están esperando una entrevista y se pueden preparar bien y de pronto pueden tener una aprobación.
personas que le han aprobado el asilo y que ya pasó un año y no han aplicado para la residencia. Después de que a la persona se le da el asilo, tienen un año para que puedan aplicar a la residencia permanente. Personas que son residentes y no han estudiado el inglés o el examen cívico y no han aplicado a la ciudadanía, hay que hacerlo. La ciudadanía en este momento es la única garantía migratoria que tenemos realmente, porque hasta las residencias las pueden investigar. Abogada Lucía Camargo, esto ha sido un programa muy educativo, muy al punto de la realidad que estamos viviendo como comunidad. Te agradecemos muchísimo. Eres la primera vez que vienes como invitada a Línea Directa y esperamos definitivamente que no sea la última. Nos ha encantado poder tenerte, aprender de ti, de tu experiencia. Gracias por esos mensajes tan claros y tan concisos para nuestras familias en medio, bueno, de una ola de ataques sin precedentes. Pero gracias por lo que haces diariamente por nuestra comunidad y gracias por haber sido nuestra invitada en Línea Directa. A ti, Andrea, esto es impagable y es lo que corresponde. Tenemos que unir fuerzas para nuestra amada gente. Por favor, compartan y acción, planeación. Vamos a salir adelante. Gracias, abogada. Gracias a ti, Andrea. Fue un placer. Los números de arrestos de ICE reflejan una realidad que no puede ignorarse. Miles de familias latinas siguen viviendo bajo el temor de una redada o una detención inesperada. Por eso es fundamental estar preparados, conocer nuestros derechos y buscar ayuda únicamente con fuentes confiables. Los consulados, las organizaciones comunitarias y los abogados acreditados son aliados esenciales en esta lucha. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Gracias y hasta la próxima.